Hola amigos, tras una pausa tal vez un poco larga, vuelvo a compartir con ustedes algunas de las partidas más instructivas que se juegan en el momento. En este caso tenemos a dos super grandes maestros, el retador del campeonato del mundo, el último retador, Ian Nepomniachtchi, y el super gran maestro Anish Giri, que se enfrentaron en el Rapid Chess Championship de chess.com en los cuartos de final. Al peón rey de Nepo, Giri respondió de manera clásica con el peón de rey también y Nepo decidió jugar alfil C4. Hoy en día alfil C4 es que da lugar a la apertura italiana, es muy popular para evitar los caminos trillados de la española que sigue siendo la apertura estrella y entre otras razones porque es un tanto complicado encontrar ventaja contra la llamada variante berlinesa que se juega de esta manera. En todo caso, nos centraremos en la italiana con alfil C4. Una manera de jugar es directamente alfil C5 o jugar primero caballo F6, que permite caballo G5 con complicaciones, o jugar de la manera piana o pianísimo con D3, ¿no? Defendiendo al peón que está atacado por caballo del F6 y se lo defiendo con D3 y solo entonces jugar alfil C5. Bien, este es un momento interesante. Hoy en día se juega con bastante asiduidad en roque corto en lugar de la también razonable inmediata C3, en que el inconveniente de C3, que es una jugada deseable, es que debilita ligeramente el peón de D. Y esto da lugar a una variante popular, es el avance D5 para abrir la columna D, tras el cambio en D5, peón por caballo por peón, con bueno, juego interesante tras caballo BD2, es posible, entre otras, atacar al alfil, que si retrocede se podría capturar el peón de D3. Cierto es que es más popular Torre 1, pero esa en todo caso es la idea de las blancas, de retrasar el avance C3. Ahora con D6, que jugó Giri, se defiende al peón de E5, liberando al caballo de su defensa y ya amenazando, entre comillas, a atrapar al alfil tras caballo. Si hacemos una jugada cualquiera, tras caballo A5 nos atacaría en el alfil y por más que intentemos huir, lo podremos eventualmente capturar y eliminar a ese poderoso alfil de B3. Esa es la idea principal. Se podría, en este caso, tras D6, continuar con C3 o A4, etc. Pero veamos un poquito más. ¿Qué tal si en lugar de D6 las negras insisten con jugar D5 directamente? Tendrían que hacerlo en roque corto. Y actualmente no se juega C3 a menudo, sino se intenta evitar C3 de tal manera que D5 se puede tomar. Y en caso de caballo BD2, a diferencia de cuando el peón está en C3, contra caballo B6 podemos retroceder a B3 si así lo deseamos, sin perder el peón de D3 o incluso presionar al caballo que defienda el peón D5. En todo caso, este peón no está bajo peligro. No quiere decir necesariamente que las blancas tienen ventaja, simplemente que tratan de, ni que las negras tampoco, sino que tratan de evitar esos detalles. Tomemos en cuenta que el H3 el blanco solo lo hace cuando el negro se ha enrocado. Pronto hablaremos el por qué. Tras D6, como decimos, pretende atrapar ese alfil. Hay muchas maneras de tratar de adelantarse a esa amenaza. Una muy popular hoy en día es jugar una 4 en algún momento. De este momento ganamos, de esta manera, ganamos espacio en el flanco de dama y podemos retroceder al alfil en caso de que éste sea atacado. Sin embargo, A4, y estas son las sutilezas de la variante de la italiana, se puede continuar con A5, ¿no? Evitando que se gane espacio, más en el flanco de dama en un futuro, y le proveemos al alfil de un retroceso en A7 en caso de que se juegue C3 y D4, ¿no? ¿Esto da ventaja a las negras o es favorable a las blancas? Hay que decidirlo, pero en todo caso, al hacer primero C3, si decide jugar las negras dándole un aire a este alfil con A5, por ejemplo, en este momento, pues las blancas pueden utilizar esta casilla débil B5, una variante ejemplo sería torre 1, enroque, solo una vez que se ha enrocado jugamos H3, y por ejemplo alfil B5 presionando al caballo, para hacer luego un D4 tal vez, sin haber empleado un tiempo en nosotros hacer A4. Nos ahorramos A4. No, es una posibilidad. Por eso, para evitar debilitar la casilla B5, las negras, en este caso Giri, decidieron proveerle al alfil de un retroceso en A7. ¿Y por qué es esto importante? Porque un problema, un gran problema,
un pequeño problema de las negras en esta variante es que este caballo, bien situado como está, defendiendo el centro, las casillas E5 y D4, no tiene saltos para adelante ni un futuro. Hay que reciclarlo tal vez. Y un reciclaje típico sería caballo E7, caballo G6 para llevarlo hacia el flanco de rey. En cambio, este caballo de B1 puede ir por D2, movemos la torre, caballo F1 y caballo G3. Lo tiene fácil. Pero si hacemos un caballo E7 demasiado pronto, el peón avanza de 4 atacando al alfil y atacando al peón que ya no está defendido. Si en cambio, tras A6, A4 jugarán las blancas para proveer de un retroceso al alfil y ganar espacio en el flanco de dama. Se juega alfil A7. Cuando hagamos caballo E7, tras D4 no nos atacarían el alfil. Por lo tanto, voy a poner una jugada cualquiera. Torre 1, voy a decirlo como idea. Caballo E7, que no necesariamente es la mejor jugada en este momento, pero la digo como idea. Contra D4 podríamos defender el peón con el caballo, ¿no? Ahora no está tan claro que sea verdad, pero la idea sería esto, ¿no? Podríamos defender sin abandonar el centro, ¿no? Entonces, estamos en A4, por eso retroceden el alfil a A7. Las blancas no juegan H3 demasiado pronto si el otro no está enrocado. ¿Por qué? Porque si no está enrocado, este H3, este movimiento del peón, crea un punto de contacto en G4 que podría servir para abrir columnas contra este rey. Y la manera de aprovecharlo es moviendo el peón. Y si, por ejemplo, torre 1 ahora G5 y se viene G4 con mucha fuerza. El hecho de que el negro no esté enrocado puede hacer que en vez de tener un rey en G8, podemos poner la torre en G8 para atacar y podemos intentar el enroque largo si así lo deseamos. Por lo tanto, las blancas no hacen todavía H3, esperan a que el otro se enroque corto. La jugada alfil G4 por sí misma no es molesta porque una manera típica de luchar contra esta clavada es llevar el caballo a BD2, llegar al caballo F1, llevar el caballo G3 atacando este alfil que tendrá que retroceder y la clavada no habrá surtido éxito y además este alfil se vería en una diagonal en que tiene muy poca movilidad. No nos molesta por eso el alfil G4 demasiado pronto. Solo lo queremos hacer, evitar alfil G4 para poder hacer D4 en un futuro. Las negras se enrocan. Solo entonces las blancas juegan H3. Esta misma estrategia tal vez sirve para las negras, no jugar H6 demasiado pronto, a menos que H3 a menos que el otro esté enrocado corto. Lo que pasa es que en esta variante en particular, las blancas enrocaron muy pronto para ahorrarse ese 3. Nunca corrió el negro ese peligro en esta variante. H3, ahora se juega H6 para evitar la clavada. Antes, alguien podría decir, bueno, si en vez de H3 no es peligrosa la clavada alfil G5, sucede que las negras pueden sacudirse la clavada con G5, ya que, en primer lugar, el sacrificio de pies en G5 no es peligroso en esta posición, en muchas otras sí, porque se puede defender al caballo con el rey e intentar torre H8, rey G6, atacar al alfil. No tiene suficiente fuerza las blancas para presionar al caballo de F6. Una variante, una partida, si sigo así. Dame F3, clavando el caballo, la torre viene a H8 y contra caballo de D2 se puede hacer rey G6, atacando al alfil. Si el alfil retrocede, pues no hay clavada, no hay molestia. Si el alfil no puede ir a H4 por la torre, y una partida se jugó H4 y las blancas tenían el siguiente recurso brillante, que es alfil G4, buena jugada. Parece imposible porque te hacen alfil por F6, pero las negras tienen dama D7 atacando al alfil, defendiendo el alfil. El alfil ataca a la dama que no puede seguir defendiendo el alfil y cuando se mueva capturaremos el alfil con pieza de más y posición ganadora. Por eso alfil G5 no es tan molesta, ¿no? Se puede jugar entonces H3 solo cuando el otro se ha enrocado y ahora las negras también hacen H6 para no tener que pensar continuamente en alfil G5. Una de las virtudes de no desarrollar muy pronto el caballo es que siempre está la jugada alfil G5 en veremos. Siguió caballo BD2. Otro de los secretos de la italiana es que se puede jugar alfil E6 en muchas posiciones. Sucede que cuando el peón está en A6 y no en A5, alfil E6 no es tan deseable como podría parecer. Una variante posible, no la única, es tomar, y sucede que esta estructura, cuando las blancas pueden expandirse con B4, es favorable para las blancas y no cuando el peón está en A5 porque no tendría juego en el flanco de dama. ¿Por qué? ¿Cuál es el plan de las blancas? El plan de las blancas sería, primero, utilizar la segunda horizontal para defender el punto F2. Esta es una partida de Carlsen contra Bacrot.
eliminar al alfil que quiere utilizar la columna abierta para presionar en F2, ¿no? Y presionar sobre F2 como decimos, y tras este cambio, pues podemos reforzar F3 si queremos, le da tiempo al otro para doblarse. Podríamos sacar el caballo cuando quisiéramos porque la torre defiende F2. Podemos limitar la movilidad de las piezas contrarias con G3 para que ningún caballo salte a F4 y luego podríamos expandirnos en el centro una vez que hemos anulado el contrajuego en el flanco de rey en la columna F por parte de las negras. Y la práctica demuestra que la posición de las blancas es superior. Por eso, se sabe o se intenta que en este momento se juegue primero torre 8 para jugar alfil E6, quitar este potente alfil, pero no retomar de peón, sino mantener la estructura intacta. Y ahora viene la primera sorpresa de Nepo, que ya se había jugado antes, eso sí, pero pilló por sorpresa a Kiri. Lo normal es dama C2, pero aquí intenta torre B1, interesante jugada. ¿Qué pretende? Tal vez iniciar juego con B5 en el flanco de dama, ¿no? Antes, mientras vemos qué pretende el rival. Una manera de evitar que este peón avance es B5. B5 tiene el pequeño inconveniente de debilitar las casillas A5 y C5, pero frena el avance. Y ahora viene la flexibilidad que debe tener un jugador de ajedrez. Cuando hacemos B4 queremos hacer B5. Él lo ha detenido, pero el avance B5 ha debilitado el peón de A. El peón de A ya no tiene defensa. Y existe la posibilidad de abrir la columna A. Hemos jugado torre B1 ahora, pero Nepo hace la buena jugada, torre 1. La torre va y vuelve, le hace la bicicleta porque piensa que el juego está en el flanco de dama. Él tiene la llave para abrir la columna. Vamos a ver qué sucede. Reacciona en el centro como es normal, pero eso tiene un inconveniente, que debilita la casilla C5. Y cuando queremos conquistar un punto, o lo atacamos directamente o atacamos a quien lo defiende. En este caso el alfil cubre la casilla C5. ¿Y qué piezas deben llegar a la casilla C5, a una casilla débil? La pieza ideal es un caballo. Un caballo que no puede ser cambiado irradiaría poder y estaría a salvo de su peor enemigo. Un peón, si un peón ataca tendría que irse. Nadie lo puede atacar y estaría molestando en el corazón de la posición enemiga. Para ello, primero defiende al peón D4 liberando al caballo de esa defensa, ¿no? Siguió alfil B6. El caballo se dirige a las casillas débiles. Con dama E8 mira con rayos X al peón de A4 y ahora viene otra vez la flexibilidad de Nepo, una partida estratégica magistral. Sucede que movió la torre B1 para hacer B5, no lo dejaron. Regresó con la torre en A1 para aprovechar la columna abierta, pero ahora hace la buena jugada A5, con lo cual la torre ya no tiene nada que hacer en la columna A. Pero ¿qué pretende con ello? Primero, las circunstancias han cambiado y para ello también nuestros planes tienen que amoldarse a esas circunstancias. Fijamos al punto débil de A6, al peón de A6, y está esto ligado a un plan estratégico muy interesante. Primero, cambiamos el alfil que defiende la casilla débil C6. Ya está lista nuestro caballo para llegar a C5. Y vemos qué pasa cuando esto suceda. Torre de C para pelear la columna. Si el caballo llega demasiado pronto, el otro caballo puede luchar por la casilla D5. Primero, ¿qué hace? Esta torre la conecta con la otra para que una torre vaya a D1, ¿no? Siguió caballo D7 para estar siempre atento al asalto del caballo. Toma la columna D, dama E6. ¿Y ahora qué? El caballo existe en la casilla D5 y otra en F5. Maniobra con el caballo hacia F1, E3, D5. El caballo que estaba en F6 fue a controlar la casilla C5, pero descuida la casilla D5. Hacia allá va el otro caballo. Toma la columna, pero esta torre ya no defiende al peón de A6. Detalle importante, seguimos maniobrando, ve que el caballo se va a venir a D5 tocando C7. Entonces el caballo quiere proteger la casilla de 5 y tomar la columna. Y ahora vemos la importancia de haber fijado con A5 el peón de A6. Tocamos al peón de A6 y entonces tiene serios problemas. La dama tiene que ocupar una casilla pasiva para defender a un peón. Ese es el problema de las debilidades. Las debilidades hacen que piezas tengan que estar cuidando esas debilidades, disminuyendo su poder. Ahora la dama está pasiva y es más, le quita 2 casillas donde moverse. Siguió caballo E3. Ya está listo para saltar F5 también. Se lo impide. Y ahora dama B3 buena. De esta manera
podemos meter el caballo en D5 y no puede retomar, porque tomamos y el peón de E5 se perdería por el ataque de rayos X de la torre. Vamos viendo cómo poco a poco Nepo va construyendo su ventaja de manera contundente. Caballo D5. Se amenaza, entre otras cosas, con un C4 que la dama pase al flanco de rey y trata de luchar contra el caballo de C5. ¿Qué hay que hacer cuando uno tiene ventaja de espacio? No cambiar piezas. Vemos que las piezas están hechas, negras están hechas una bolita en la columna C y D. No queremos aliviar esa presión. Volvemos con el caballo. Estamos listos para hacer C4, para hacer F4, buscar la ruptura de nuestro rival. Y contra caballo F6 aprovechamos para cambiar ese caballo. ¿Por qué? Porque ese caballo es el que podía volver a controlar la casilla débil. Ya no. Seguimos apretando las tuercas y la posición es muy delicada. Con caballo E7 pretende que esta torre defienda al peón de A6, que está atacado por el caballo, y cuando hemos mejorado nuestra posición al máximo, es el momento de buscar una ruptura. C4. C4 no solo presionamos o podemos abrir una columna más, la columna C, sino que permite que la dama vaya hacia el flanco de rey o a C3 para tocar otra debilidad táctica, no debilidad propiamente dicha, porque podría ser defendido por un peón, pero es una peón que no está defendido por nadie y nuestras piezas quieren ir a las debilidades tácticas. Tomó y al tomar el peón de A6 sufre más, de momento no puede ser capturado porque, bueno, no podemos tomar en D6 porque nos toman de peón y la clavada puede ser molesta. Torre B1 también otra jugada fina y buena. Se pretende hacer en un momento dado B5 y crear este peón pasado y entrar por la columna B. Miremos cómo esta dama no tiene prácticamente movilidad. D7 y E6 están monitorizados por el caballo, F5 y G4 por otros dos peones y B7 por el caballo y además tiene que defender al peón de A6. Este caballo domina una dama por la presencia de este punto débil que está siendo aprovechado magistralmente. Trata de complicar la partida con caballo a C6, pero fracasa tácticamente porque tras dama por, caballo por A5 para atacar al caballo. Aquí tenía una fuerte posibilidad táctica Nepo, que por ser una partida rápida del Rapid Chess Championship a 10 minutos más 2 segundos, desaprovecha Nepo, manteniendo la ventaja, eso sí. Caballo C5 habría sido muy buena, amenazando un doble, y al caballo, la única manera de evitar ambas amenazas sería atacar también al caballo, pero en este caso simplemente con torre C1 defendiendo al caballo, el caballo no tiene dónde ir, no tiene B7, no tiene C4, no tiene B3 y perdería material. Decidió más bien capturar el peón, que no es tan definitivo, pero también es bueno, y ahora tal vez, nuevamente por la apuro de tiempo, era mejor jugar torre C1 inmediatamente. Se apresuró con B5 por los apuros de tiempo, pero eso nos da pie a una regla del final. No hay que apresurarse, primero hay que mejorar las piezas antes que los peones. En este caso parecía que no había diferencia, pero la realidad es que si atacamos el caballo y el caballo va a D5, existiría caballo de 2 atacando torre, atacando peón, seguiría caballo por peón en la siguiente y las desventajas negras por el peón pasado no sería tan significativa. Jugó caballo B6, con lo cual tiene el peón pasado y tiene el peón de más las blancas y la partida terminó rápidamente. En este momento se ataca en el caballo, lo defiende, se quiere cambiar piezas, llegar a la torre en C6 y potenciar el peón pasado y se cometió un error grave por parte de las negras que están muy presionadas. Las blancas pretenden caballo de 5 y empujar al peón y lo quiso evitar con caballo B6, que es un error perdedor en una posición muy mala, porque permitió el famoso doble de caballo que gana torre y ganando la partida el gran Ian Nepomniachtchi, que nos regaló esta obra maestra que hemos aprendido en esta partida, las sutilezas de la italiana, la importancia de los puntos débiles y cómo conquistarlos, la importancia de que ese punto débil sea esa casilla debe ser ocupado por un caballo, que sería lo ideal. Para conquistar un punto tenemos que cambiar, atacarlo directamente o a quien lo defiende. La flexibilidad, el torre A1 con torre B1. Quería abrir la columna pero hacia A5. Detalles que el gran Ian Nepomniachtchi nos regala para nuestro aprendizaje. Será hasta la próxima entrega, amigos. Un fuerte abrazo.